Cuando hablamos de resurrección tenemos que hablar primero de fe, porque sin fe usted no puede creer que Jesús resucitó. Podemos hablar de esperanza, la esperanza de que un día los que murieron en Cristo van a resucitar. La esperanza de que todos aquellos que murieron con Él van a ser levantados juntamente con Cristo. Hay muchas cosas que hablar cuando se habla de resurrección, porque abarca la fe, el centro de la fe. Por eso es que para muchos que no creen en Jesucristo, hablar de resurrección solo es un tema cualquiera, porque no han comprendido el tema, primero, el tema de la muerte y segundo, el tema de la resurrección de Jesucristo. Porque hablar de la resurrección es interesante, poder llenar nuestra vida de fe y de creer, porque si no dice, ay, Dios ya se va a morir, ¿verdad? Cuando muere alguien muy cercano, a veces nosotros decimos, mira, esta persona necesita confesar que Jesús es su Salvador. ¿Han escuchado eso? La gente que se desespera en el último momento y dice, mira, ya oró, ya le pidió a Dios, ya aceptó a Jesús como su Salvador, porque nuestra fe nos enseña que si esa persona cree en Jesucristo, y Jesucristo es la primicia de los que resucitaron, todos los demás que murieron en Él también van a resucitar. Esa es una fe, que Cristo resucitó. De ahí la importancia de saber y de poder practicar nuestra fe en el Señor. Esa es una base muy fundamental para la vida de los cristianos, la fe en la resurrección de Jesús. Yo creo que Jesús resucitó. Yo creo. Porque yo me quiero asegurar que los que estén cerca mía también reconozcan a Jesús como su Salvador. Al ellos reconocer a Jesús como su Salvador, la palabra dice que todos aquellos que le recibieron también ahora son hijos de Dios. Amén. Son llamados hijos de Dios. Y si son hijos, dice, también son herederos de la gracia. Hay una pregunta en esta mañana y es, ¿qué significa para usted que Jesús resucitó? ¿Qué significa para usted? ¿Ha pensado? Bombas desde las 12 de la mañana. La celebración del día de resurrección. ¿Qué significa que Jesús resucitó? Para usted, personalmente, para usted, ¿qué es la resurrección de Jesús? La esperanza de vida eterna. La esperanza de vida eterna. ¿Qué más es la resurrección para usted? ¿Qué es? ¿Qué es la resurrección? Porque usted dice, ay, es que a mí me enseñaron que Jesús al tercer día resucitó, ¿verdad? Y usted sabe y tiene todo el conocimiento. Qué bueno, lo felicito que lo sepa. Ahora mi pregunta es, ¿qué es para usted la resurrección? Que Él vive. ¿Perdón? Estar muerto y volver a la vida. Estar muerto y volver a vivir, ¿sí? Que Él vive. ¿Qué más es para nosotros? ¿Sí, Rey? La esperanza de Ajá. Amén. Usted, ¿cuántos de aquí ya han perdido a alguien tan cercano? Pero tan cercano. Porque a veces mueren familiares que son algo lejanos y uno dice, sí murieron, pero como que no hay un sentimiento tan enraizado. ¿Qué pasa cuando muere alguien muy cercano a nosotros? ¿Ah? ¿Qué nos da esa esperanza? Que un día los vamos a volver a ver, que los vamos a volver a encontrar. ¿Y qué nos da esa seguridad que los vamos a encontrar? Es la resurrección de Jesús. Es que hablar de resurrección no solo es un acontecimiento, es una base muy fuerte de nuestra fe, porque creemos que Cristo resucitó.
Y así como creemos que Cristo resucitó, creemos que Él nos dio la salvación, que Él nos dio la sanidad, que Él murió para que nosotros viviéramos. Él es el primero. Por eso nosotros tenemos que entender qué es la resurrección. Porque cuando yo entiendo totalmente qué es la resurrección, mi fe se fortalece y tengo una esperanza viva de que un día me voy a encontrar con las personas que ya no están con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos confesaron con su boca. Porque eso es lo que dice la palabra. Si confesares, dice, con tus labios que Jesús es el Señor y que Él se levantó de los muertos, ¿verdad? O sea, yo debo de confesarlo. Y yo sé que los seres queridos que ya no están conmigo, un día confesaron que Jesús era su Salvador. Entonces yo me lleno de esperanza. Ay, hermano, pero ¿será que se salvó? ¿Han escuchado eso? ¿Será que se va a salvar? ¿Han escuchado eso? Esas preguntas cuando muere alguien. Si esa persona, hermano, confesó con su boca, él reconoció que Jesús era su Salvador. La salvación va mucho más allá de nuestra humanidad. Es una fe en Jesucristo. Y de eso tenemos que aferrarnos fuerte nosotros. Porque los que estamos vivos, es la resurrección las que nos vivifica, dice la palabra. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Nos da vida hoy en lo que estamos hoy viviendo, valga la redundancia, pero también me va a dar vida en la eternidad. Esa fe en la resurrección de Jesucristo es la que transforma nuestra vida hoy, cuando le creemos al Señor. Para muchos la resurrección es una fecha nada más, un mensaje bonito, pero hay que verla con más profundidad. En el tiempo de Jesús, la cruz no era un símbolo de esperanza como hoy. ¿Han visto cómo presumen la cruz hoy? ¿Han visto cómo se presume hoy la cruz? Hay quienes van a hacer unas cruces grandes, bonitas, de oro, ¿verdad? Uno se hace un tatuaje de una cruz, por aquí, por aquí, por aquí, por donde quieran. ¿Se imaginan ustedes andar presumiendo una cruz en el tiempo de Jesús? ¿Ah? Hoy se presumen las cruces. Las vemos y es pecado, hermano. No sé si es pecado, no me pregunten, ¿no? La Biblia no dice eso. Porque hay quienes quieren usar cruces, es cosa de cada quien. Pero yo les estoy hablando de lo que significaba la cruz en el tiempo de Jesús. No era lo que hoy significa. No era algo de qué presumir. Porque era una forma de matar a los culpables. A los que eran, dice que los que morían en la cruz estaban catalogados como malditos. ¿Se oye duro? Sí, pero eso es lo que la Biblia enseña. Maldito el que es colgado en una cruz. Entonces, la cruz en los tiempos de Jesús no era un símbolo de esperanza como hoy para nosotros es la resurrección. Era lo peor, era un castigo, era vergüenza, era sufrimiento. Ahí morían criminales, la gente que había sido rechazada. Y para los judíos el que moría era considerado maldito. Cuando Jesús muere, no parecía alguien que estaba venciendo. Era todo lo contrario para ellos. Por eso muchos no creían. Porque el que moría en una cruz no representaba, ¡ay, murió Jesús! Tenemos esperanza. No, hermano. No era visto así como hoy sí lo vemos. La muerte de Jesús, cuando Él muere, no parecía que había salido bien las cosas, sino alguien que había sido derrotado, ser rechazado por los religiosos y condenado por el gobierno y abandonado por la gente. Pero ahí es donde está el poder de Dios. Lo que parecía una derrota
era un plan divino para salvación. Lo que parecía el final de Jesús era el comienzo en la eternidad. Va a cambiar tanto el sentido de algo tan malo para los judíos como algo glorioso para todos nosotros a partir de ese momento. Cuando están en el sepulcro esperando un cuerpo, encontrar un cuerpo, encuentran una tumba vacía y escuchan las palabras: no está aquí, ha resucitado. Lucas capítulo 24, versículo 1. Lucas 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía, dice, locura. Oiga bien, las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aleluya. No está aquí, ha resucitado. Y esa es la verdad que hoy nosotros creemos. Él no está en la tumba, Él está vivo, pero también te está llamando. Porque la resurrección no es solo para recordar, es para responder. Y la pregunta es clara: ¿qué vamos a hacer nosotros con Jesús? La resurrección, más que ser un evento para celebrar, es una, oiga bien esto, es una verdad que me obliga a tomar una decisión. No solo es, ya me lo sé, no, espérese. La resurrección es una verdad que hoy me pide que yo decida. Tengo que tomar decisiones. Tengo que tomar decisiones. Una muerte que el mundo rechazó, pero Dios aprobó. Jesús no muere en cualquier circunstancia. La cruz era el castigo más cruel que existía. Los romanos la usaban para humillar, para hacer sufrir, para dejar un mensaje claro. Y el mensaje es: así termina el que se levanta contra nosotros. Era dolor, era vergüenza, era una exposición pública. Y ahora piensen esto: Jesús, ¿qué mal hizo para ser llevado a la cruz? ¿Cuál fue su mal? ¿Cómo es esto? No solo fue el sistema romano, también los religiosos lo rechazaron. Los que conocían la ley, los que decían esperar al Mesías, fueron los primeros en decir: este no es. La gente que hace una semana gritó: sana en las alturas.
Hosana al Hijo de David. ¿Dónde estaba en este momento? ¿Dónde estaba? Y en esa semana, en esta última semana, la historia nos relata todo lo que pasa, ¿verdad? Jesús va a entrar al templo, va a voltear las mesas de los que estaban vendiendo y cambiando dinero. Jesús es ungido con ese aceite tan caro. Jesús llora en el Getsemaní. Jesús comparte la última cena con los discípulos. Es en una semana que pasa todo esto. En esta última semana iba a haber un contraste demasiado grande en las emociones de Jesús. Estaba triste. Cuando lloró, salía sangre de su frente. ¿Se imagina cambiar tanto las emociones de un momento a otro? Lo que significaba esta muerte era bien difícil de entender. Estaban por celebrar la Pascua. Cuando esto estaba, hay mucha gente en Jerusalén. Todos habían viajado para celebrarlo. Pero ahí en este contexto es donde Jesús iba a ser expuesto en una cruz. Y es ahí donde entra Dios, porque lo que el mundo mira como una derrota, Dios lo está viendo como un sacrificio. La cruz no es un error, es un plan, no es un accidente, es un propósito. Jesús no murió porque no pudo evitarlo. Jesús murió porque Él decidió hacerlo. Y eso es lo que a veces nos cuesta comprender. ¿Cómo es que alguien va a ofrecer su vida por los demás? ¿Qué obligación hay en ofrecer mi vida por la gente que no quiere saber nada de Dios? Pero Jesús decide y Él ofrece su vida por el pecado de la humanidad. Y eso es lo más profundo. Él está pagando algo, pero no por Él, sino por nosotros. El pecado, hermanos, tenía una deuda y alguien tenía que pagarla. Con Adán había entrado la maldad al ser humano. Y desde que nacemos en pecado. De ahí la importancia que a través de alguien también podamos recibir la salvación. Y Jesús dijo, yo voy. Esto cambia todo. Porque también significa que nuestro pasado hoy puede ser perdonado, que nuestra culpa puede ser quitada y que nuestra vida puede comenzar de nuevo. También significa algo muy serio. No podemos ver la cruz y quedarnos igual. Si Jesús dio su vida por nosotros, esto no es cualquier cosa, esto no es solo para decir qué bonito, esto es para responder. Muchas personas siguen haciendo lo mismo que en el tiempo de Jesús. Rechazan lo que no entienden, se alejan cuando no les conviene o ignoran lo que Dios está haciendo. El hecho de que el mundo rechace algo no significa que Dios lo esté rechazando. El mundo dijo no sirve, pero Dios dijo este es mi hijo. Y tal vez nosotros hemos sentido rechazo. ¿Alguien de aquí se ha sentido rechazado? ¿Ah? ¿Alguien ha sentido que fracasó? ¿O alguien fracasó en algún momento? ¿Algún momento usted ha visto que todo no vale la pena? Y que, ¿para qué, hermano? En serio, todo está perdido. ¿Ah? ¿Le ha pasado esto a usted? ¿Se ha sentido frustrado? Sí, nos ha pasado a la gran mayoría. Ahora, los momentos donde todo parece perdido, pero así como la cruz no fue el final, tampoco nosotros estamos todavía en ese tiempo final. Nuestra vida todavía está respirando, nuestro cuerpo todavía respira y tenemos vida.
Porque cuando Dios está en medio, aún lo que parece una derrota puede convertirse en una victoria. Amén. Pero hay algo que no podemos ignorar, es que Jesús murió y Dios lo levantó, y eso no es solo historia, eso es una verdad que nos está hablando hoy. La pregunta es, ¿empieza a tomar la forma en nuestro corazón o todavía no? Si Dios aprobó a Jesús, si su sacrificio fue real, entonces, ¿qué voy a hacer yo con él? Cuando el mundo dice que somos culpables, Dios dice que Él nos va a justificar. Abra su Biblia en Romanos capítulo 8 y versículo 11. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea que Dios puede hacer algo con este cuerpo que yo tengo ahorita, pastor. ¿Ah? ¿Qué puede hacer Dios con este cuerpo hoy? ¿Ah? Dice que estábamos muertos, ¿en dónde? En nuestros delitos y pecados. Este texto dice que Él me vivifica en este cuerpo que yo tengo ahorita. O sea que me va a dar vida porque yo estaba muerto. Hermano, ¿y cómo es que será que va a cambiar? ¿Será? ¿Será que puede ser cambiar? ¿Será que va? Hermano, si tiene el Espíritu de Dios, Dios puede dar vida. Aleluya. Amén. Dios le puede dar vida a cualquier persona que ha permitido que el Espíritu Santo entre a su corazón. Y desde el momento que lo recibimos a Él como nuestro Salvador, el Espíritu Santo ya no está solo con nosotros, está en nosotros. Él está dentro de nosotros. Y después dicen, ala, mira, pero ese era un gran mañoso, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Es que Dios le dio vida. Es que Jesús le dio vida. Es que yo pensé que nunca iba a cambiar. ¿Por qué no? Aleluya. ¿Cuál es nuestra regla con la que estamos midiendo? ¿Cuál es nuestra base para nuestras verdades? Si Él nos da vida. Y aquí en este texto habla claro, dice Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué pecado hay adentro o qué maldad hay adentro que Dios no pueda sanar? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el gran pecado que existe? ¿O qué es la gran maña que tenemos adentro que decimos, ay, es que esto nunca lo voy a poder dejar de hacer? ¿Cuál es? Si yo tengo al Espíritu Santo, van a haber cambios en mi vida. Voy a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Si yo hacía algo malo, cuando el Espíritu Santo venga a mi vida, yo voy a empezar a ser transformado. Y esto es por la resurrección en Cristo Jesús. Amén. Si el Espíritu dice, oiga bien, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, viven ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Una tumba vacía que exige una respuesta. Pensemos en lo que ocurre después. Las mujeres van al sepulcro muy temprano, en la mañana. No iban a esperar un milagro. Estas mujeres iban
habían preparado las esencias, los aceites, porque ya era el tercer día, ese cuerpo iba a comenzar a descomponerse. Por eso llevan esencias. Habían olvidado lo que Jesús les había dicho, que al tercer día Él iba a resucitar. Y se los recuerdan en ese momento. Se habían dejado llevar por lo que miraron. Vieron a Jesús, vieron la cruz y dijeron, se murió. Se murió nuestro maestro. Se dejaron llevar por la emoción y no se habían dado cuenta de lo que estaba por pasar. No iban diciendo algo grande va a pasar hoy. Van con tristeza, van con dolor, van a terminar lo que había quedado pendiente. En su muerte Jesús, en la mente de ellos, Jesús ya estaba muerto. Todo había terminado. Lo único que quedaba era cerrar ese capítulo. Pero cuando llegan al lugar, algo no está bien. La piedra está removida, el sepulcro está abierto y cuando miran, el cuerpo no está. El lugar donde debía estar Jesús está vacío. Y en medio de la confusión, escuchar una voz clara que rompe todo lo que ellas pensaban. No está aquí, ha resucitado. ¿Se imagina usted llega a ese lugar? Triste, decepcionado, cargado, después de haber visto aquella escena tan dolorosa, y se encuentra con las palabras, no está aquí, ha resucitado. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué sintieron estas mujeres cuando les dijeron, no está aquí? Estaban confundidas. El lugar estaba vacío. La tumba vacía no era solamente una buena noticia, era una verdad que exigía una respuesta. Ellas no podían quedarse igual después de ver esto. Tenían que decir qué iban a hacer. Y si usted se da cuenta de esto, hermano, las reacciones no eran todas iguales. Ahí en Lucas dice, lo primero que pasa en la vida de ellas, leímos Lucas 24, dice en el versículo 4, estando ellas perplejas por esto. ¿Hay alguna otra versión que nos diga algo diferente a perplejo? Versículo 4, Lucas 24, 4. Dice que se quedaron perplejas. Perplejas. Hay versiones que dicen otra palabra. Asombradas, ¿sabes? Asustadas. ¿Sí? Versículo 5 dice, tuvieron temor. Atónitas, asombrados. ¿Cómo diríamos hoy? Se choquearon. No, es que era un shock, hermanos. O sea, van tristes al sepulcro. Yo imagino que era el último día para entrar, porque cuando Lázaro murió, ¿cuántos días llevaba de muerto? ¿Y qué le dijeron a Jesús? Ya hiede, ya se está descomponiendo. O sea que ellas esperaban ver una escena así. Ahora les dicen esta noticia y ellas se quedan en un shock. Y eso pasa muchas veces. La gente, ay, será, ¿verdad? Ay, no creo. ¿Y qué más pasó? ¿Tuvieron miedo? Bajaron el rostro en tierra. Y dice que a los apóstoles les parecía una locura, dice el versículo 11, y no les creían. Y no les creían. ¿Se imagina? ¿Qué pasa
¿A usted alguien le ha ido a dar una noticia choqueado? O así, pero de una vez. ¿Qué le pasó? ¿Eh? Estás exagerando, ¿verdad? ¿Qué le decimos a alguien que llega con nosotros? Fíjate que te tengo que contar. Cálmate, hombre. Tal vez no estás hablando bien, ¿verdad? Tal vez estás exagerando. Desde aquí los discípulos ya creían que las mujeres eran exageradas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y que los hombres no les creemos todo, ¿verdad? Así que si su esposa a usted no le cree todo, pues tampoco los apóstoles le creían a las mujeres. Pero es que también cómo estaban dando la noticia. Porque la palabra explica que estaban atónitas. O sea, estas mujeres andaban, saber, puras locas ahí. Un día les vamos a preguntar. ¿Verdad? ¿Se imagina esa impresión tan grande? Ahora, cuando usted recibe la impresión de la resurrección de Jesús, ¿cuál es su reacción? ¿Usted cree? ¿Cree lo que la palabra nos dice? Hay un pasaje donde dice que Jesús ya había anunciado. Aquí dice. Hasta el tercer día me levantaré. Sí, sí. ¿Sí? Ellos estaban tan temerosos y todo, que por lo que había sucedido, que ignoraron las escrituras. Sí. Se les olvidó lo que Jesús les había dicho. Por el dolor, la frustración. Bien. Bien, entendía. Para poder ver lo que estaba sucediendo, porque yo me acuerdo con el asunto de Lázaro. Pero yo ¿cómo le ponen al cuerpo? Acostado. Y si Jesús le dice de Lázaro de fuera, ¿cómo salió? Caminando. No, Acostado. acostado. Empujándose. Pues había que echar a Quítenle. Sí. Estaba vendado. Sí. de la misma manera que Jesús está en una esquina y está a punto de ser lanzado, porque dice, no me he presentado delante de mi Padre, tengo que ir a él. Es como esa frase de Jesús, de la misma manera de entrar. Volando. Lo que pasa que es impresionante, hermanos. Amén. La resurrección no es solo, ay, resurrección. No, no, no. Es más que eso. Cuando va caminando con los discípulos a Emaús, después de resucitar, y dice que iban hablando con él y no se daban cuenta que era él. Es que él ya había sido transfigurado. Él ya estaba preparado para ir, por eso no podían tocarlo. Por eso a Lázaro, ¿por qué sí lo conocen después de resucitado? Porque él resucitó en el cuerpo que tenía. Jesús no, por eso no lo conocían los que habían andado con él. Amén. Y esa es la transfiguración que todos vamos a tener cuando vayamos a la eternidad. Y Lázaro tenía que morir otra vez. Después de que resucitó, tuvo que volver a morirse. ¿Por qué? Porque no podía quedarse ahí. Se resucitó para dar testimonio. Pero Lázaro vuelve a morir, Jesús ya no. Jesús después de que resucita, va al cielo. Amén. Aleluya. Se tiene que ver con los ojos de la fe. Por favor, no pretendamos entender estos conceptos o este conocimiento con nuestra mente de seres humanos. Es demasiado grande para nuestra capacidad de comprensión humana. Solo con fe. Yo lo creo. Aleluya. Yo lo creo. Amén. Yo sé que así es. Yo sé que resucitó. Yo sé que un día los que murieron en Cristo van a resucitar. Esa es la confianza que tenemos. Amén. Esa es la esperanza de vida que tenemos. Aleluya. Por eso hablar de la resurrección va mucho más allá de lo que hemos visto tantas veces. Jesús decidió pagar ese precio. Ahora,
La tumba está vacía y eso lo que trae es que nosotros tenemos que tener una respuesta. ¿Cuál va a ser hoy su respuesta? ¿Se va a asustar? ¿Se va a poner atónito? ¿Va a dudar? Porque nadie puede quedarse en un punto neutral frente a la resurrección. Usted puede decir, yo lo voy a ignorar, yo lo voy a dejar para después voy a ver qué hago con esto, pero eso ya es una decisión. La resurrección no es una historia más, no es una opción entre muchas, es una verdad que confronta la vida entera. Y es como si Dios mismo estuviera diciendo, yo ya hice mi parte. Ahora, ¿cuál va a ser tu respuesta? Aleluya. Eso es la resurrección. Porque Dios, cuando permite que Jesús sea resucitado, entonces dice Dios, ya está hecho. Hoy les toca a ustedes. Amén. Gloria a Dios. Jesús no va a volver a venir a morirse por nosotros, hermano. Él ya murió una vez. Él vino a servir. Él vino a dar su vida, a ofrecer su vida en salvación. Ahora, ¿cuál es su respuesta ante lo que Jesucristo hizo por nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta hoy? ¿Qué va a hacer usted con todo lo que ya conoce? Con lo que cree, con lo que sabe que pasó. No podemos dejar decisiones para después. Miremos con claridad el tema de la resurrección. Podemos conocer la historia de Jesús, saber que Él murió, saber que Él resucitó. Podemos incluso creer que eso es verdad, pero si nunca he tomado una decisión, mi vida sigue igual. Y ese es el punto donde muchos se están quedando. Saben, entienden, pero no responden. Y la fe no se trata solo de saber, sino se trata de decidir. Aleluya. A usted no le sirve de nada saber de mecánica si no se mete donde hay un carro descompuesto y lo comienza a arreglar. Amén. De nada me sirve saber a mí hacer el mejor pan del mundo si yo no agarro la harina, el agua y lo que necesito para hacerlo. Solo es un conocimiento sin una respuesta. ¿Cuál es mi respuesta ante el tema de la resurrección? Ante el tema más importante que es nuestra fe. Por eso la frase es tan grande y fuerte y tan real. La tumba está vacía, pero tu respuesta no puede estar vacía. O somos fríos o somos calientes. Aleluya. No hay otra opción. No hay otra opción en la fe. Y la fe es hacer, es acción. La fe sin obras es una fe muerta. Si usted dice, tengo fe, yo creo que Jesús resucitó, ok, perfecto. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu acción? Yo lo he dicho muchas veces. Cuando usted dice, yo amo, perfecto, usted ama. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese amor que decimos que tenemos? Porque si usted dice, yo amo, pero en mi casa no hay comida, en mi casa no hay amor, en mi casa no hay nada, entonces, ¿de qué amor estoy hablando? Porque el amor lleva una acción. Ay, cómo amo yo a mi esposa, pero no la abrazo, pero no la cuido, pero no doy gasto, pero no hago nada. Entonces, ¿de qué amor estoy hablando? Ah, pero la amo con todo mi corazón. Espérese, si no hay una acción, eso es mentira. Tiene que haber una acción. La fe es una fe viva, no es una fe muerta. Es una fe que me lleva a tener acciones. Yo debo de hacer, debo de responder a lo que yo creo, a lo que yo sé, a lo que he aprendido. Y aquí se vuelve todo personal. Ya no estoy hablando de lo que pasó hace 2000 años. Estoy hablando de lo que pasa hoy
con cada uno de nosotros. Porque la misma voz que habló en el sepulcro, ¿verdad?, está hablando hoy a nuestro corazón, a nuestra mente, y dice, yo ya no estoy ahí, yo ya estoy vivo. Y esa es la respuesta para ustedes esta mañana. ¿Qué estamos haciendo con esa verdad? Porque el Señor quiere que nosotros respondamos también. La tumba está vacía, pero tu respuesta no puede estarlo. Una decisión que define tu vida y define tu eternidad. Llegamos a algo que ya no se puede evitar. Si Jesús murió, si Jesús resucitó, si la tumba está vacía, entonces esto no es solo una historia para escuchar. Es una realidad que nos pone frente a una decisión. ¿A ustedes les ha tocado que tomar decisiones en un momento difícil? ¿Ah? ¿Ha tenido que tomar alguna decisión usted? Bueno, decidite. ¿Sí o no? Así le dije yo a mi esposa. Bueno, ¿vas a ser mi novia? ¿Sí o no? ¿Alguna vez ha tomado una decisión usted, pero ya así de aquellas que dan miedo? ¿Ah? Mire, ¿lo desconectamos? ¿Sí o no? Estos días estábamos hablando con Olsen, que tiene un tío. Chepes. No vino Chepes, que se parecen. Tené cuidado, mano. Con Chepe, sí, Chepe, el muchacho que está viniendo con Wesley. Ellos tienen un tío que está conectado y la familia tiene que decidir qué van a hacer. ¿Saben qué es lo duro? ¿Saben qué es lo duro? Que está consciente. Él habla, él conoce a la gente, pero está viviendo con los aparatos. Ellos han hablado, porque Chepe nos dijo, yo estuve hablando con él esta semana, pero le están diciendo a la familia que tiene que tomar una decisión. O sea, ya llegó el momento que la familia tiene que decidir si se va a morir o no se va a morir. Eso es algo muy duro, hermano. O sea, les estoy hablando de una decisión que la familia ahorita no sabe qué hacer. No saben qué hacer. Y hay decisiones en nuestra vida que son de vida o de muerte. Si a usted le dicen, mira, toma la decisión, o vivís o morís. ¿Cuántos se matarían como la que se quitó la vida hace poco? Que se hizo la Anastasia, eutanasia, ¿no? La eutanasia, ¿cómo se llama eso? Así se llama. Esta jovencita no aguantó todo lo que le pasó y dijo, me quiero morir y me quiero morir. Y sí dijeron que la madre, bueno, le hicieron el favor. Qué difícil, hermano, tomar decisiones así. Qué difícil. Sabe que la salvación es un tema de vida o muerte, ¿verdad? Es un tema de que si yo decido bien o si no quiero tomar la decisión. Son decisiones pero tan graves que debemos de tomar nosotros. No podemos estar cerca de las cosas de Dios, pero no estar rendidos a Dios. No podemos, entonces tenemos que conocer y podemos participar, podemos emocionarnos, pero nunca haber tomado una decisión real. La resurrección no nos deja quedarnos en un punto intermedio. La resurrección nos empuja a definirnos. Y algo que necesitamos entender bien es esto. Jesús ya hizo su parte. Él ya murió, Él ya pagó el precio, Él ya resucitó, Él abrió el camino. No hay nada más que añadir a esto. Pero hay algo que Él no va a hacer por nosotros, hermanos amados. Y es tomar la decisión. Dios no va a tomar la decisión por usted. Ay, que Dios me ayude a tomar, sí, Él te va a ayudar a tomar la decisión,
pero no te puede obligar a tomar una decisión. La salvación es algo tan personal. Yo decido creer, yo decido reconocer, yo decido apartarme. Son decisiones, porque a veces somos ingratos con Dios. Somos malcriados. A veces queremos retar a Dios y ponernos, pero ¿y por qué Dios no? ¿Verdad? A veces somos así. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Dice, como que si Dios agarró el sufrimiento y son los seres humanos. Somos los seres humanos que tomamos malas decisiones y nos quejamos después, ¿por qué Dios mató a tanta gente? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios lo hizo, creen ustedes? ¿Porque tenía ganas de matar a los malos? ¿O porque no había una solución? Porque si Dios fuera como a veces pensamos, ya no estuviéramos vivos nosotros. Si Dios anduviera viendo quién está ahí, este hizo algo, pum, me lo he hecho, este, ya lo mato, y maté a aquel y mató al otro, y todos, si Dios fuera así, ya no estuviéramos nosotros aquí. En serio, ya no estuviéramos aquí, somos malos también nosotros. Y el plan de Dios no es ese, hermano. El plan de Dios es el que seamos salvos. Por eso Dios envía a su Hijo, pero las decisiones le corresponden al ser humano. Las decisiones son personales. Y hoy Dios nos está dando una oportunidad. No es mañana, no es otro día, es hoy. Hoy podemos o seguir igual o podemos comenzar algo nuevo. Hoy podemos salir como entramos o podemos decidir, Señor, aquí estoy, ya no quiero solo escuchar, quiero responder. La verdad es muy grande, Jesucristo venció a la muerte. Amén. Pero usted va a decidir si Él va a vencer en la vida suya. Porque Él fue el que pudo haber resucitado, pero si no abrimos nuestro corazón, si no nos rendimos a Él, esa verdad se queda fuera de nuestra vida. No porque no sea real, sino porque no ha sido recibida. Hoy es un día para decir, Señor, aquí estoy, ya no quiero solo escuchar. Al final, la pregunta no es si Jesús resucitó. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con el Cristo que resucitó? Aleluya. Jesús venció la muerte y Jesús ya no está en la tumba. Jesús dice que cuando Él va al cielo deja su Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo está hoy con nosotros y está llamando, está tocando la puerta. La cruz ya pagó el precio. La resurrección es una prueba nada más. Ahora falta nuestra respuesta. No es un mensaje más, sino es un momento de tomar decisiones. No podemos salir hoy de la iglesia como entramos. No podemos seguir dejando para mañana. Tenemos que rendirnos de verdad. Aleluya. Podemos haber escuchado hoy el mensaje, haber respondido, Jesús ya hizo su parte, ahora te toca a ti. Si Él ya venció a la muerte, hermano, ¿por qué no lo dejamos que entre y que transforme nuestra vida? Hoy es el día, no es mañana. Si escuchamos su voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Amén. Mi decisión esta mañana va a ser la respuesta. Sé que la mayoría que estamos aquí hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Lo hemos hecho desde pequeños o de jóvenes. Pero hermano, hoy es un buen día para decirle, Señor, quiero acercarme a ti. Que mi respuesta a lo que tú hiciste por mi vida sea la que a ti te agrada, Señor. Amén. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a tomar la Santa Cena. Si usted necesita pedirle perdón al Señor, hermano, solo hágalo, por favor. Amén.
Pidámosle perdón. Que nuestra respuesta esta mañana sea una respuesta de humildad, de humillación delante del Señor. Vamos a compartir la Santa Cena y vamos a pedirle al Señor esta mañana que nos limpie, que nos guarde, pero también hagamos lo que nos toca que hacer. Amén. Cada uno tiene su parte, iglesia. Esto es demasiado personal. Esto es entre usted y Dios. ¿Cuál es la respuesta suya? No podemos decir, ¿qué le vamos a responder a Dios? Es que le voy a responder hoy a Dios. Él ya hizo su parte.